Sale, jóvenes. Voy a pasar lista. Les pido que conforme vayan escuchando su nombre, me digan presente, por favor. Ángel Joel. Presente. Roland. Marlene. Marifer. Cristian. Presente. Cintia. Presente. María de los Ángeles. Presente. Valentín. Presente. Julián. Pavel. Presente. Fabi. Hugo. Presente. Dani. Presente. Ángel. Areli. Presente. Patrick. Presente. Vitia. Presente. Are. Presente. Ivonne Presente. y Karen. Presente. Sale. Entonces, a ver, los que faltan son Froilán, Marlene, Julián, Fabi y Gabriel. ¿Sale? Entonces, pues, vamos a iniciar. ¿Tienen dudas de lo que vimos la semana pasada, jóvenes? De las instituciones del virreinato. No, profe. ¿No? No, profe, todo bien. Sale. Entonces, a ver, bueno, les pido, niños, que vayan tomando sus apuntes en su libreta, ya que todos los días que tengamos sesiones, les voy a pedir que me las manden foto de sus apuntes a la aplicación de Google Classroom, ¿sale? Entonces estén pendientes de las indicaciones por la misma aplicación. Entonces vamos a recapitular un poquito. Estábamos viendo las instituciones del Virreinato de la Nueva España y pues bueno, vimos ahí que se habían instaurado o creado diversas instituciones que sirvieran como de apoyo al virrey, ¿sale? Si no mal recuerdo, señalamos que existieron los visitadores. ¿Quiénes fueron los visitadores, Hugo? Eran los que estaban, por así decirlo, a cargo de estar checando lo que pasaba. Ok. Ok, los visitadores tenemos que recordar que eran funcionarios, que eran... a ver, Ángel, dime, ¿quiénes fueron los visitadores? Eran enviados directo de España para supervisar o ver que todo estuviera bien, ¿no? Bien. Eso como lo dijo Ángel, pues está en lo correcto, ¿no? Eran funcionarios que enviaba el rey o el Consejo de Indias para el efecto de que estuvieran supervisando el actuar del virrey y de las demás autoridades que se encontraban en la Nueva España. ¿Sale? Otra institución que vimos fue la Iglesia. ¿Quién me puede compartir unos comentarios respecto a esta institución? ¿Cuál, profe? La Iglesia. ¿Qué preguntó, perdón? ¿Quién me puede decir unas características? Gobernaba o manejaba el ámbito religioso, y se encargaba de perseguir y de sentenciar a los
digamos, herejes o a los que tenían otras creencias o iban profesando contra la misma iglesia y sus creencias. Bien, bien, Patrick. La La- Santa Inquisición. Así es, así es. Por un lado encontramos que la iglesia, pues bueno, era la encargada de administrar la mayoría o todos los asuntos religiosos que se encontraban dentro de la Nueva España. De igual manera, la iglesia tenía las funciones de brindar educación y sostener las instituciones de beneficencia. ¿Qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió en 1571, la Iglesia crea el Tribunal del Santo Oficio o de la Inquisición dentro de la Nueva España, con un fin o dos fines primordiales. Uno, evitar que se propagaran las ideas contrarias a la religión católica, esto es, que se difundieran las ideas o las costumbres de los judíos, de los protestantes y musulmanes, y de igual manera vigilaba que los libros que eran considerados como prohibidos por el Vaticano no circularan dentro del territorio de la Nueva España, ni mucho menos que se leyera. ¿Sale? Y si no mal recuerdo, habíamos establecido que los indígenas quedaban, por así decirlo, excluidos de la autoridad del Tribunal del Santo Oficio, porque pues ellos se encontraban en este trance o en esta transición de la evangelización. ¿Sale? ¿Dudas con eso? ¿No? Sale. No. Y ya por último, también señalamos que existieron dentro de las jurisdicciones más regionales, más pequeñas, dos tipos de instituciones o autoridades. Por un lado encontrábamos a los cabildos o ayuntamientos y por el otro lado las alcaldías mayores o corregimientos. Señalábamos que los cabildos o ayuntamientos estaban constituidos por alcaldes y regidores electos por la sociedad en sí, que su función primordial era como defender o representar los intereses de estas pequeñas sociedades. Y al darse cuenta la corona española de esta situación de la creación de cabildos o ayuntamientos que eran electos por los pobladores, crean la figura de las alcaldías mayores o corregimientos que representaban directamente a la corona española en estas sociedades más pequeñas. ¿Sale? ¿Dudas con estas cuatro instituciones? De los visitadores, la iglesia, el Tribunal del Santo Oficio, cabildos y las alcaldías mayores. El último, profe, no lo escuché bien. Ok. De igual como, ok, David, de igual como apoyo a la autoridad o a la figura del virrey, se crearon dos instituciones. Por un lado, se encuentran a los cabildos o ayuntamientos que estaban constituidos por alcaldes y regidores que eran electos por la propia sociedad y que su fin primordial era representarlos y defender sus intereses ante diversas autoridades. Y por el otro lado, se encontraron las alcaldías mayores o corregimientos, que eran sujetos o personas nombradas por la propia corona española, que tenían las mismas funciones que los cabildos o ayuntamientos. ¿Sale? O sea, aquí lo que buscaba la corona española era tener un pleno control de todo lo que sucedía en la Nueva España. Entonces, cuando se enteran de que las propias sociedades habían creado una figura para que los representara y defendiera sus intereses ante las demás autoridades que fueron los cabildos o ayuntamientos, se señaló, pues esto no puede estar sucediendo en la Nueva España, y el rey para ello crea la figura de las alcaldías mayores o corregimientos con las mismas funciones, pero ojo, ya no eran nombrados por la sociedad, sino eran nombrados los alcaldes y los corregidores, eran nombrados directamente por la corona española. ¿Sale? ¿Ya quedó claro David? Sí, profe, sí. Sale. Gracias. Entonces vamos a seguir. Les pido, niños, bueno, ya se los dije. Vamos a proceder ya a un siguiente subtema por lo que hace al virreinato de la Nueva España, que son las reformas borbónicas.
Si no mal recuerdo, al inicio de este periodo, ustedes investigaron tanto la familia de los Habsburgo como la familia de los Borbón, ¿es correcto? Sí. ¿Sí? ¿Me puedes decir algo de lo que investigaste, Karen, como las características más importantes de lo que investigaste? A ver. Mm, bueno, a ver, ¿dónde está? Acá está. Ajá, es que, ¿qué fue? Lo que nos dio fue investigar familia de los Habsburgo y Borbón Ajá, y quiénes los conformaban. ok. ¿Qué quiere que le diga? Pues ahí hay lo que tú consideras que es lo importante. Mm, yo digo que por qué se fusionaron, ¿no? Ajá, A ver, dice. ahorita voy contigo, Joel. Ajá, dice, como heredero recibió una educación propia de su rango, mostrándose despierto con el aprendizaje del oficio real. Por los intereses de la monarquía se concertó su primer matrimonio con Isabel de Borbón a una edad muy temprana, con 10 y 12 años. Se casó con Mariana de Austria y ambos matrimonios nacieron 12 hijos, de los cuales sobrevivieron 3. Creo que ahí fue cuando las dos familias, dice, bueno, tuvo los 3 hijos y ahí ese matrimonio permitió acceso de los Borbones al trono de España. Ok, bien. A ver, Ángel, complementa la idea de Karen. Bueno, los Borbones tengo que defendían tenazmente la religión católica, Ajá, terminaron la guerra que España tenía contra Inglaterra y comenzaron un plan económico y fortalecieron la figura del rey, ok. ¿Alguien dando más? un poder absoluto. Ok. ¿Alguien más? Valentín, ¿tú qué tienes de lo que investigaste? Yo tengo, o sea, es que yo investigué casi que la familia. O sea, no investigué características de ellas, más que eran de origen francés, pero no, yo investigué a la familia como tal. Ok. ¿Tú, Ivonne? ¿Mande? ¿Tú qué investigaste de esta transición de la familia de los Habsburgo a los Borbones? Mm, mm, es que yo nada más tengo los integrantes de la familia. Ok. Entonces, a ver, ya por lo que hace a este tema de las reformas borbónicas, tenemos que entender que durante el periodo o durante la etapa colonial en nuestro territorio o en el territorio de la Nueva España, gobernaron dos familias reales a este territorio. Por un lado encontramos a la familia de los Habsburgo o de Austria, y por el otro encontramos a la familia de los Borbón o de Francia. ¿Sale? Cabe señalar que dentro del periodo de 1521 al año 1700 gobernó tanto en España como en las colonias de España, una de ellas que era la Nueva España, gobernó la dinastía real de los Habsburgo. ¿Sale? El último rey de los Habsburgo fue el llamado rey Carlos II, y este rey, este monarca, se quedó sin descendientes. Esto es, no tuvo ningún hijo. Y por ello, la casa de los Borbón, y como había comentado Karen, a partir de diversos matrimonios es como ellos llegan a la corona española. ¿Sale? No fue una situación, por así decirlo, extraordinaria, sino por el contrario. La causa que motivó que los Borbón llegaran a la corona española fue que el último rey de los Habsburgo, que fue Carlos II, se quedó sin descendientes. Esto es, se quedó sin hijos.
y a partir de diversos matrimonios de la familia Borbón es como ellos llegan a la corona española. ¿Sale? Cabe señalar que una de las características de esta familia Borbón es que es considerada de las más antiguas de Europa, ¿sale? Y tenían estaban involucrados en muchos países. Ellos gobernaban tanto en Francia, en Italia, en diversos ducados, y por último, ellos llegan a gobernar el reino español, ¿sale? Ahora bien, el primer rey que llega a gobernar España y sus colonias es el llamado rey Felipe de Anjou o Felipe V, quien es nieto del rey Luis XIV de Francia. ¿Sale? A ver, les voy a poner ahí en el chat cómo se llama, para que no haya dudas. Profe, ¿cómo se llama este tema? Es las reformas borbónicas. Este rey, Felipe de Anjou o Felipe V, fue el primer monarca que gobernó en España y en sus colonias, por lo que hace a la familia real de los Borbón. ¿Sale? Otro dato también interesante es que a partir de entonces, desde el año 1700, esta familia de los Borbón ha venido gobernando España. ¿Sale? Digo, hay una situación ahí que podríamos comentar como que se interrumpe la gobernanza de esta familia, que es cuando se da la dictadura de Francisco Franco. Pero después de ello volvieron a gobernar los Borbón, ¿sale? Entonces podríamos señalar que esta familia ha gobernado España aproximadamente 320 años, ¿va? Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Un dato que es interesante y que va a motivar estas reformas borbónicas tanto en España como en la Nueva España es que la familia de los Habsburgo, su política o la manera en la que implementaban las políticas públicas dentro de España y dentro de la Nueva España fue una llamada patrimonialista. ¿A qué se refiere esto? Que todos los cargos públicos que existían, tanto en España como en la Nueva España, los vendía la corona. Entonces, podemos notar aquí que no era como que las personas más capaces o las personas más estudiadas o que se pudieran desempeñar mejor en estos puestos, los tuvieran. Por el contrario, al final del día lo que hacía la corona era, sabes que yo le pongo un número a un determinado puesto, tú me lo comprabas y yo, rey, te nombraba como tal. ¿Sale? Entonces, esto generó bastante descontento cuando llegó la familia Borbón al poder o al gobierno de España y de la Nueva España, porque señalan cómo los Habsburgo permitían ese tipo de situaciones, ¿sale? Esa política pública o esa función se le llamó patrimonialista. Se lo voy a poner igual en el chat. ¿Sale? Tiare, ¿tomaste nota de eso? Sí. Sale. Entonces, ¿qué sucede? Los Borbón llegan al poder de España, al poder de la Nueva España, y cabe señalar que en estos tiempos en Europa se estaba dando un movimiento bastante importante, que fue el de la Ilustración. Ustedes recordarán del año pasado que este movimiento de la Ilustración, pues bueno, era el entender a la naturaleza, el entender a las instituciones políticas, a la historia y a la sociedad de una manera bastante diferente a como se había venido estudiando. Estas ideas de la Ilustración llegan a estudiarlas la familia de los Borbón y buscan con ello implementarlas dentro del reino español como tal, dentro de España, pero también a sus colonias, y por ello en vía de consecuencia son aplicables a la Nueva España. ¿Sale?
La persona o el rey que se encarga de la aplicación de las ideas de la Ilustración en la Nueva España es el rey Carlos III. ¿Sale? Ahora bien, como habíamos mencionado con anterioridad, el rey no podría estar en todos lados al mismo tiempo. Y para ello, el rey Carlos III se apoya de un visitador que respondió al nombre de José de Galvez, para que en el año de 1765 se trasladara a la Nueva España y pudiera dar cumplimiento o pudiera aplicar de manera concisa y de manera completa las reformas borbónicas. Las reformas borbónicas, ¿qué fueron? Pues bueno, a partir del movimiento de la Ilustración fue lo que reformó o hizo una serie de cambios tanto políticos, administrativos, económicos, militares y culturales en las colonias americanas. ¿Sale? ¿Tomaron nota de eso o se lo repito? ¿Puede volver a repetir? Sale. Entonces, a ver. Durante este periodo de cuando los Borbones o los Borbón llegan a gobernar España y sus colonias americanas, en Europa se da un movimiento que estudiamos el año pasado, que fue el movimiento de la Ilustración. Los Borbones, al estudiar el tema, al estudiar este movimiento y las nuevas ideas que dominaban Europa, ellos buscan implementarlas tanto en su reino en España como en las colonias que ellos dominaban, que eran las colonias americanas, y una de ellas era la Nueva España. Entonces, la manera en la que ellos aplicaron estas nuevas ideas de la Ilustración fue a través de las llamadas reformas borbónicas. Estas reformas borbónicas imponen una serie de cambios, tanto políticos, administrativos, económicos, militares y culturales, en la Nueva España. ¿Cuál era el fin de estas reformas borbónicas? Eliminar la política patrimonialista que habían instaurado los Habsburgo en la Nueva España. ¿Sale? O sea, era eliminar esta figura patrimonialista. Yo impongo las reformas borbónicas, que son aquellas que están fundamentadas o basadas en las ideas de la Ilustración y que llevan consigo una serie de cambios en diversos medios en la Nueva España, que son cambios políticos o administrativos, cambios económicos, militares y culturales. ¿Sale? Ahora bien, el rey Carlos III no podía viajar a la Nueva España e implementar estas reformas por sí mismo, y por ello nombra a un visitador, que es José de Galvez, para que en el año de 1765 él se traslade al territorio de la Nueva España y él se encargue de la implementación formal y completa de estas reformas borbónicas. ¿Sale? Les voy a poner en el chat los nombres de estos personajes. Es Carlos... Carlos V, ¿a quién manda a Nueva España? No, es Carlos III. Carlos III... Bueno, pero ¿a quién manda? Es a José de Galvez. Entonces, Carlos III manda a José de Galvez, que él tiene el cargo de visitador, para el efecto de que implemente en la Nueva España las reformas borbónicas. ¿Sale? ¿Cuáles fueron las reformas o las materias que regularon estas reformas? Pues fue la reforma político-administrativa, financiera, militar, cultural y comercial. ¿Sale? Esas fueron las materias que versaron las reformas borbónicas. O sea, fue político-administrativa, financiera, militar, cultural y comercial. ¿Sale? Todos estos cambios fueron motivados a partir del movimiento que se dio en Europa de la Ilustración y con un fin primordial, recordemos siempre eso, fue para eliminar la política patrimonialista que había instaurado y aplicado por mucho tiempo
la familia de los Habsburgo, ¿sale? ¿A qué me refiero con la política patrimonialista? Se refiere a que los cargos públicos eran comprados por las personas, ¿sale? Así como al mejor postor, al que ofrezca más, el rey le concedía ese cargo. Cuando llegan los Borbón al poder de España y las personas le empiezan a exigir este tipo de venta de cargos, dicen, ¿sabes qué? Vamos a ponerle un alto a eso, vamos a aplicar las ideas de la Ilustración, tanto en España como en las colonias americanas, y por ello se crea las reformas borbónicas, que son los cambios en las ideas y el cómo se veía tanto la materia político-administrativa, la materia financiera, militar, cultural y comercial. ¿Sale? Vamos a iniciar con la primera, vamos a ver cada una de estas en detalle. ¿Sale? La primera de ellas es la reforma borbónica en materia político-administrativa. Ustedes recordarán que al inicio de esta unidad habíamos señalado el cómo se encontraba integrada la Nueva España, ¿sale? Y señalamos que estaba dividida la Nueva España en 11 grandes territorios, que era la Nueva California, Nuevo México de Santa Fe, Texas, la Vieja California, el Reino de Nueva Navarra, el Reino de Nueva Vizcaya, Nueva Extremadura, Nuevo Reino de León, Nueva Santander, el Reino de México de la Nueva España y el gobierno de Yucatán. Eso hasta ustedes hicieron ahí un mapita identificando cada uno de estos territorios. Bien, cuando la familia Borbón llega a gobernar la Nueva España, el rey Carlos III lo que busca es cambiar esta división política que existía en la Nueva España y formar un sistema de intendencias, ¿sale? Entonces, la reforma político-administrativa como tal es, vamos a cambiar el cómo se encontraba dividida el territorio de la Nueva España en estos 11 territorios, vamos a hacer una nueva división política y vamos a dividir, en vez de que sean reinos o gobiernos o estados, etcétera, vamos a señalar que el nuevo territorio de la Nueva España va a estar formado por intendencias, ¿sale? Estas intendencias las podríamos equiparar con lo que actualmente conocemos como estados, donde están divididos o limitados geográficamente cada una de estas intendencias y los intendentes, que eran pues las personas que estaban en el mayor rango posible dentro de ese territorio, tenían plena jurisdicción en dichos espacios, ¿sale? Los intendentes tenían a su cargo las funciones de administrar justicia, también de guerra, de fomentar la economía y de igual manera de desempeñar obras públicas, ¿sale? Ahora bien, a partir de esta reforma político-administrativa y de la implementación del sistema de intendencias en la Nueva España, se generan 12 intendencias, ¿sale? ¿Cuáles fueron estas nuevas 12 intendencias? Pues bueno, fue la Intendencia de México, vayan tomando nota, y ya si quieren me dicen para que se lo vaya dictando más despacito, fue México, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Mérida, Guanajuato, San Luis Potosí, Valladolid, Zacatecas, Guadalajara, Durango y Arizpe. Profe, ¿podría repetirlas de nuevo, por favor? Entonces, a ver,
Las intendencias que se crean a partir de este sistema de intendencias, tomando como base la reforma político-administrativa para la Nueva España, se crean 12 intendencias, que son México, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Mérida, Guanajuato, San Luis Potosí, Valladolid, Zacatecas, Guadalajara, Durango y Arizpe. Ok, Hugo, lo que viene siendo la intendencia de Arizpe es lo que actualmente se conoce como los estados de Sonora y Sinaloa, ¿sale? Se podría decir que es en la costa oeste de nuestro país, ahí por el mar de las Californias, lo que viene siendo Sinaloa y Sonora, esa parte es Arizpe, ¿sale? ¿Tomaron todos notas de estas intendencias? Sí. Profe, Sí, profe. profe, Entonces, veamos cómo a partir de esta reforma, lo que buscó Carlos III con esta reforma político-administrativa de la Nueva España es, vamos a darle unidad al cómo se va a denominar cada una de los territorios que van a integrar la Nueva España. Dice, no puede ser posible que en un lado encontremos estados, que en otro lado encontremos reinos, y dice, y al final del día cada quien hace lo que se le plazca. Entonces, no. Vamos a darles unidad, y por ello él, a partir de esta reforma político-administrativa y con el sistema de intendencias, crea 12 intendencias para la Nueva España, en donde su máxima autoridad en cada una de estas intendencias va a ser el intendente y va a tener plena jurisdicción o pleno poder dentro del territorio que está plenamente pues delimitado. ¿Sale? Este intendente, recordemos, tenía funciones de justicia, de guerra, de fomentar la economía, pero también podía desempeñar obras públicas. ¿Va? Eso por lo que hace a la reforma político-administrativa. Ahora bien, otra de las reformas borbónicas fue en materia financiera. Aquí cabe señalar que lo que instauró el rey Carlos III con esta reforma fue crear un tribunal de cuentas y reorganizar la Real Hacienda. O sea, fue la creación de un nuevo tribunal, que es el llamado Tribunal de Cuentas, y reorganiza a lo que ya se venía, o la institución que ya venía desempeñándose en la Nueva España, que es la Real Hacienda. La reorganiza, nombra nuevas personas para que formen parte de esta autoridad, de esta instancia, y le da otro tipo de facultades. ¿Sale? ¿Cuál era o qué fue lo más importante por lo que hace a esta reforma financiera? Pues bueno, que el Tribunal de Cuentas introduce el sistema de partida doble para llevar los libros contables y hacer más eficiente la cuenta pública. Este sistema de partida doble actualmente es bastante aplicable en la mayoría de las empresas, en la mayoría de la contabilidad de las empresas, porque su aplicación es bastante sencilla. Esta partida doble significa que tú en una tabla tienes que señalar cuáles son los ingresos que una empresa recibe y cuáles son los egresos o gastos que una empresa realiza o efectúa. Entonces, al final del día, cuando tú complementas tanto los ingresos como los egresos, tu balance tiene que ser cero. ¿Sale? O sea, yo no puedo gastar más de lo que tenga, y todo lo que yo llegue a percibir tiene que estar plenamente identificado en qué lo voy a gastar. ¿Sale? Entonces, este Tribunal de Cuentas es de las primeras autoridades o de las primeras instituciones que aplica este sistema de contabilidad que se llama de la partida doble. Mande, vale. profe, Mándeme.
no va a enviar hacia